Muy buenas tardes, les saluda Ricardo Rosales. En este video vamos a ver la revisión de la norma E030 de diseño sismo resistente, norma técnica peruana. Para lo cual vamos a empezar con lo que es la zonificación sísmica. El mapa de Perú se divide en 4 zonas sísmicas. Tenemos la zona 1, donde se ubica gran parte de lo que es la selva baja, y esta zona no es no es muy vulnerable a lo que es los efectos sísmicos. Podemos ver acá en el gráfico, tenemos la zona 1 en una parte de lo que es Loreto, también una parte de Ucayali, Madre de Dios, y una pequeña parte de Puno. La zona 2 también está compuesta por Puno, lo que es la selva y la sierra. En la zona 3 podemos encontrar acá una parte del mapa, una parte donde está ubicado Loreto, Amazonas y San Martín. Entre esos tres departamentos se encuentra esta zona 3. Y también en lo que es acá una parte del departamento de Piura hasta lo que es Puno y Tacna. Podemos ver entonces que Puno está dividido en zona 1, 2 y 3. La zona 4 es prácticamente todo lo que es la costa, iniciando desde Tumbes, Piura, hasta lo que es Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, Ancash, todo lo que es la costa. También tenemos lo que es el espectro de pesado de las aceleraciones. El capítulo 1 nos indica lo que es las generalidades, también lo que es los principios de diseño sismo resistente, para lo cual tenemos dos. La primera nos dice que la estructura no debería de colapsar, tampoco causar daños graves a las personas debido a los movimientos sísmicos severos, movimientos sísmicos fuertes que pueden ocurrir en el lugar. La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados que pueden ocurrir en el sitio durante su vida de servicio de la edificación, experimentando posibles daños dentro de los límites aceptables. Entonces debemos de tener este principio. El segundo principio nos dice que mediante sismos moderados no debe de ocurrir lo que es los daños en elementos estructurales. Sin embargo, se puede aceptar en lo que es los dos principios, en los daños en tabiquerías, que son elementos no estructurales. También vemos lo que es la concepción estructural sismo resistente, para lo cual la edificación debe de tener una simetría, un peso mínimo, una selección y uso adecuado de los materiales de construcción, ya sea si vamos a construir con concreto armado, con acero o con madera, ¿no? También lo que es la resistencia adecuada, la continuidad de la edificación, y también lo que es la ductilidad. Entonces vemos aquí que el edificio, cuando ocurra un movimiento sísmico, debe de regresar a su estado inicial y no irse a lo que es un estado plástico. El capítulo 2 nos indica de peligro sísmico, lo que es la zonificación, el factor de zona
es según la ubicación. Por ejemplo, tenemos la zona 4, que es más vulnerable a lo que es los efectos sísmicos, con un valor de Z de 0.45. eh, la zona 3 con 0.35, la zona 2 con 0.25 y la zona 1, que es muy poco vulnerable a efectos sísmicos, con 0.1. Entonces podemos ver que este factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. Entonces, por ejemplo, para lo que es el tema de análisis dinámico, estaríamos usando, por ejemplo, para zona 1 el 0.1 o 10% de la aceleración de gravedad, ya que pues, ahí se tiene lo que es la multiplicación del sux entre el R por la gravedad. Por ejemplo, aquí tenemos Cusco. Cusco está ubicado, tiene parte de la zona 2 y parte de la zona 1. Si queremos construir en Piura, también nos vamos a Piura y nos fijamos en el mapa. Y según en donde queremos construir, podemos trabajar con este mapita. También tenemos lo que es las condiciones geotécnicas, los perfiles de, de tipo de suelos, que son 5, desde 0, S0, donde es roca muy dura o roca dura, eh, donde la tabla número 2 nos muestra la clasificación de los perfiles de suelo, donde podemos ver para el perfil S0, que tiene mayor a 1500 metros por segundo su velocidad promedio de propagación de las ondas de corte. No nos indica lo que es el promedio ponderado de los ensayos de penetración estándar y tampoco lo que es el promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no de nada. Pero por ejemplo aquí vemos el S2, nos dice que su velocidad promedio de propagación de las ondas de corte varía está dentro de entre 180 metros por segundo a 500 metros por segundo. Y su promedio ponderado de los ensayos de penetración estándar está entre 15 y 50. Asimismo, el promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no drenada está dentro de 50 kilopascales a 100 kilopascales, que esto equivale a 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Por ejemplo, aquí tenemos un suelo S2 con 200 metros por segundo en número 20 del valor de lo que es el promedio ponderado de los ensayos de penetración estándar, y una resistencia, por ejemplo, de 0.75 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el S4 ya nos indica que es una condición excepcional, según lo que es la clasificación basada en el estudio de mecánica de suelos, para lo cual entonces tenemos 5 tipos de suelo. También lo que son los parámetros de sitio, podemos observar estas condiciones geotécnicas, lo que es el parámetro de sitio, el valor de S, el valor de TP y TL. La tabla número 3 nos indica un cuadro de doble entrada entre el valor de lo que es el factor Z y el factor S. S sub 0, S sub 1, S sub 2, S sub 3. No tomamos el S sub 4 ya que son por condiciones excepcionales. Entonces, por ejemplo, seguimos con el S sub 2, estando, por ejemplo, estamos en Pasco, tenemos la zona 2,
y un suelo 2, entonces tenemos un valor de 1.20. Con este 1.20, un factor de S2, podemos ingresar a lo que es la tabla número 4, donde vamos a obtener lo que es los valores de TP y T sub L, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el suelo S sub 2, entonces el valor del periodo que define la plataforma del factor C va a ser igual a 0.6, y el valor del periodo que define el inicio de la zona de factor C va a ser igual a 2 segundos. Luego vemos lo que es el factor de amplificación sísmica, el valor de C, con los datos que obtuvimos de T, que es el periodo fundamental, el valor de TP y el TL, ¿no? Entonces esto es para el análisis dinámico, lo que es el espectro, pero para el análisis estático tenemos que hallar el valor de C. Por ejemplo, tenemos el valor del periodo fundamental del edificio de lo que se llama el análisis estático de programa, y el valor de TP, ¿no? Ahí podemos calcular. Por ejemplo, tenemos el valor de TP. TP nos ha salido 0.6 y nuestro edificio tiene un valor fundamental de 0.47. Entonces nos cumple la primera función. Nos dice que el valor fundamental va a ser menor al valor que define la plataforma del factor C. Entonces tomaríamos un C igual a 2.5. La segunda condición nos habla de que el periodo fundamental debe ser mayor al TP y menor al T sub L. Y entonces el valor de S sería el 2.5 multiplicado por el TP entre el periodo fundamental. Y la tercera condición sería que el periodo fundamental sea mayor al T sub L. Entonces el valor de C va a ser igual a 2.5 multiplicado por TP por TL dividido entre el periodo fundamental al cuadrado. De ahí tendremos los valores de C según cada condición. En el caso donde tenemos la primera condición, entonces para nuestro análisis tendremos un C igual a 2.5. Tenemos el espectro de pasador de aceleraciones. Luego vemos el capítulo número 3, lo que es la categoría de sistema estructural y regularidad de las edificaciones. Podemos observar aquí lo que es la categoría de las edificaciones y el factor de uso, el factor U. Tenemos la tabla número 5 que nos indica las categorías. Por ejemplo, tenemos la categoría A de edificaciones esenciales, pero también dentro de ellas tenemos lo que es A1 y A2. Lo que es A1 nos dice que son para establecimientos de salud del sector salud, ya sean públicos o privados, hospitales y clínicas de segundo y tercer nivel, segundo normado en el Ministerio de Salud. Entonces nos indica ver la nota número 1, para lo cual nos vamos a la norma, nos vamos al capítulo número 3, tenemos ver nota número 1, y aquí tenemos la nota número 1. Dice que las nuevas edificaciones de categoría A1 tendrán aislamiento sísmico en la base, cuando se encuentren en las zonas sísmicas 4 y 3. En las zonas sísmicas 1 y 2, la entidad responsable podrá decidir si usa o no el aislamiento sísmico. Si no se utiliza aislamiento sísmico en las zonas sísmicas 1 y 2, el valor de U será como mínimo de 1.5. Luego vemos lo que es el A2, ¿no? Entonces, edificaciones esenciales cuya función no debería interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo severo, tales como lo que son los establecimientos de salud no comprendidos en lo que es la categoría número 1, los puertos, los aeropuertos, locales municipales, centrales de comunicaciones, estaciones de bomberos,
los cuarteles de la Fuerza Armada y la Policía, asimismo la instalación de generación de transformación de electricidad en reservorios, plantas de tratamiento de agua. Y también nos indica todas aquellas edificaciones pueden servir de refugio después de un desastre, tales como instituciones educativas, institutos superiores tecnológicos y universidades. Para ello tendríamos que tomar un valor de 1.5. También nos dice edificaciones que almacenan archivos e información esencial del Estado. Continuando con la tabla número 5, vemos lo que es la categoría B, edificaciones importantes. Nos describe que son edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas, tal como son los cines, los teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de pasajeros, establecimientos penitenciarios o que guardan patrimonios valiosos como los museos y las bibliotecas. También nos dice que se pueden considerar los depósitos de granos y otros almacenes importantes para lo que es el abastecimiento. Entonces, si queremos construir una nave industrial, conocida nave industrial, que es igual a un almacén, el factor de U sería a 1.3. También lo que es las edificaciones comunes, nos dice que las edificaciones comunes tales como las viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, los depósitos de instalaciones industriales, cuya falla no acarree peligros adicionales de lo que es incendios o fugas de contaminantes. Entonces, para esto, edificaciones comunes, utilizamos el valor de 1. Y para lo que es las edificaciones temporales, las construcciones y provisiones para depósitos, casetas de obra y otros similares, tenemos que ver la nota número 2, que nos indica que en estas edificaciones deberá proveerse resistencia y rigidez adecuadas para acciones laterales a criterio del proyectista. Entonces, en esta parte ya vemos, ¿no?, si lo podemos colocar 1 o podemos colocarle 0.9. Eso ya depende de lo que es el proyectista. Por ejemplo, si estamos en Pasco o estamos en Huánuco y hay tenemos las casetas para obra y existe gran cantidad de lluvia, gran cantidad de granizada o de nieve, entonces tendríamos que diseñar con un valor considerable. Continuamos entonces. Podemos observar aquí una comparación de la estructura con protección sísmica para la cual vamos a dar play al video. Tenemos 3 tipos de edificaciones: un edificio normal, uno con disipadores de energía, creo que son disipadores viscosos, y tenemos uno con aislamiento en la base. Entonces podemos observar su comportamiento, ¿no? Podemos ver las 3 edificaciones. En este caso serían 3 edificaciones con la misma arquitectura, pero con diferentes diseño estructural. Entonces podemos observar que la primera tiende más a fallar, ¿no? Tiene mayores desplazamientos y todo eso. El segundo se comporta de una manera más equitativa, y la tercera estructura con aislamiento en la base tiende a ser un conjunto. Lo único que se debe prever ahí es no tener estructuras a los costados, para que esta edificación no tenga daños sísmicos. Entonces, lo que se busca es la protección de las vías, también reducir lo que es el daños no estructurales y evitar lo que es los daños estructurales. Entonces hemos podido observar 3 tipos de edificaciones: una edificación común, porticados sin protección sísmica. El segundo es una edificación con protección sísmica, con disipadores de energía.
Y el tercera edificación es una edificación con aislamiento en la base. Pasamos a lo que es la categoría de las edificaciones, en lo que es en B, en C y en D. Antes hemos podido observar que en el video hemos tenido las edificaciones con aislamiento en la base, que se utilizarían en todo lo que es hospitales, clínicas, o todas esas edificaciones que pertenecen a lo que es la categoría A1. En la categoría B ya hemos podido observar, la C también, y la D, ¿no? También tenemos lo que es el sistemas estructurales, los pórticos. Por lo menos nos dice que el 80% de la fuerza cortante en la base actúa sobre las columnas de los pórticos. Cuando tenemos muros estructurales, que es un sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por fuerzas por muros estructurales, sobre lo que actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante de la base. Y el dual, el sistema estructural dual, que nos indica que la fuerza cortante que toman los muros está entre 20 y 70% del cortante de la base del edificio. Los pórticos deberán ser diseñados para resistir por lo menos el 30% de la fuerza cortante de la base. Entonces, esto es una combinación entre los muros y los pórticos. Luego tenemos los edificios de muros de ductilidad limitada, que son edificaciones que se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y las cargas de gravedad está dada por muros de concreto armado de espesores reducidos. Podemos utilizar 12 centímetros, en los que se prescinde de extremos confinados y el esfuerzo vertical. Se dispone de una sola capa. Aquí podemos ver que estos muros de ductilidad limitada están diseñados o llevan en su interior mallas electrosoldadas y están confinadas en sus extremos por varillas con menor distancia de confinamiento. Y nos dice que se puede construir con un máximo de 8 pisos, dependiendo también la zona en la que estemos, ¿no? Pues lo recomendable es que sea 5 pisos o máximo 7. Y lo que es la categoría y sistemas estructurales, aquí nos dan recomendaciones. No sé que en la tabla número 6 nos habla de la categoría y sistemas estructurales de edificaciones. Según la categoría antes ya clasificada, la categoría de la edificación, ya sea en la categoría A1 y A2, según la zona nos da una recomendación del sistema estructural a utilizar. Por ejemplo, en la zona 4 y 3, en una edificación A1 esencial, podemos utilizar lo que es un aislamiento sísmico con cualquier sistema estructural. Y en lo que es en el 2 y en la zona 2 y 1, las estructuras de acero tipo SCBF o OCBF y EBF, también las estructuras de concreto, es decir, las estructuras de acero deben ser de estos 3 tipos. Y las estructuras de concreto, podemos utilizar lo que es el sistema dual, los muros de concreto armado, las placas, y también lo que es albañilería armada o también albañilería confinada, según los pisos que queramos edificar. El otro es que en la categoría A2 se nos ha perdido. En la categoría A2 también nos indica que en la zona 4, 3 y 2 podemos utilizar esas 3 tipos de estructuras de acero, sistemas dual, sistema de muros de concreto armado, albañilería de acero armado o confinada.
y el número 1 podemos utilizar cualquier sistema, ¿no? En la zona número 1, por ejemplo, estando en Ucayali, en la zona 1, podemos utilizar cualquier sistema. Ya podemos utilizar aquí este sistema porticado o cualquiera de los ya mencionados. En la categoría de B, en una zona 4, 3 y 2, podemos utilizar estructuras de acero tipo SMF, tipo IMF, también los que son de tipo SCBF, OCBF y EBF, ¿no? También utilizamos los pórticos, sistemas duales, lo que son los muros de concreto armado, albañilería armada o confinada, o también las estructuras de madera. Y lo que es en la zona número 1 podemos utilizar cualquier sistema. Y la categoría C, por ejemplo, aquí tenemos lo que son las viviendas. En las 4 zonas podemos utilizar el sistema que el proyectista requiera, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo podría utilizar un sistema dual, o si voy a hacer un hotel en la selva, por ejemplo, en lo que es Mar de Dios, lo puedo hacer de un sistema, una estructura de madera. Entonces el proyectista ya ve el sistema a utilizar en ese caso, en coordinación con el cliente. Después vemos lo que es sistemas estructurales y el coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas. La tabla número 7 nos habla de lo que son los sistemas estructurales, para obtener el valor del coeficiente R. En este caso es R sub 0. Para lo que es pórticos especiales resistentes a momentos, lo que son los SMF, tenemos el valor de 8. Y los pórticos intermedios resistentes a momentos IMF, el valor de 7. Para pórticos ordinarios resistentes a momentos, tenemos el valor de 6. Pórticos especiales con restados 8. Los pórticos ordinarios con restados 8, y así, ¿no? Podemos clasificar sus valores. Bueno, pórticos ordinarios concentralmente son el valor de 6, y el último pórticos excéntricamente arrastrados el valor de 8. Lo que es concreto armado, según el sistema, en pórticos colocamos el valor de 8, dual valor de 7, muros de muros estructurales valor de 6, muros de estructura limitada 4. Por ejemplo, tendríamos una edificación que a un lado, en una dirección X, sea puro pórticos. Entonces tomamos el valor de 8, y por ejemplo el valor en la dirección Y tenemos un sistema dual. Utilizaremos para el eje Y, utilizamos un valor de R sub 0 igual a 7. Para albañilería armado o confinada utilizamos el valor de 3, y para madera, ya por los refuerzos admisibles, utilizamos un valor de R sub 0 igual a 7. Luego vemos lo que es la regularidad estructural, para lo cual vamos a ver aquí que el R a utilizar va a ser igual al R sub 0 de la tabla número 7, multiplicado por la irregularidad en altura por la irregularidad en planta. Entonces tenemos que calcular también lo que es la irregularidad en planta y el valor de irregularidad en altura, para lo cual tenemos la tabla número 8, nos indica de factores de irregularidad. Por ejemplo, lo que es la tabla número 8 nos habla de irregularidades en altura y nos va a dar el valor, ¿no? Por ejemplo, tenemos una irregularidad de rigidez, ya sea piso blando, que nos dice que cuando el entrepiso es mayor a 1.4 veces el correspondiente del entrepiso inmediato superior, o es mayor que 1.25 veces el promedio de las distorsiones de entrepiso.
Entonces, y también por lo que es las irregularidades de resistencia, el piso débil. No dice que existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia entre piso inmediato superior. En esta parte podemos ver lo que es el piso débil, en lo que es los muros banderas. Por ejemplo, en el primer piso podemos utilizar lo que es un sistema de porticado para lo que es el estacionamiento, y en el segundo piso ya utilizamos placas o muros de concreto armado. Entonces podemos obtener esta irregularidad de resistencia, para lo cual tenemos que calcular los pesos de cada piso. Entonces, la segunda es la irregularidad extrema de rigidez y irregularidad extrema de resistencia. Nos indica de la tabla número 10, para la cual vamos a ver en la norma. Esto ya hemos observado. Tenemos la tabla número 10 de categoría irregular de clasificaciones, según la zona y las restricciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos una edificación, un hospital que esté dentro de la categoría 2 A2, una zona, por ejemplo, Huancayo, en la zona 2, y nos dicen que no se permiten irregularidades. En cambio, en la zona 1 nos dice que no se van a permitir irregularidades extremas. Entonces, no se permiten irregularidades estando en la zona 2 utilizando lo que es un hospital, ¿no? Entonces tendríamos que modificar nuestra planta. Entonces ahí nos dice que no debe de cumplir. Entonces aquí estas irregularidades extremas de rigidez, por ejemplo, si no nos cumplen esta parte de aquí, donde dice que es la distorsión del entrepiso es mayor, en este caso la distorsión nos habla de la deriva, que es mayor que 1.6 veces el correspondiente valor del entrepiso inmediato superior, o es mayor que 1.4 veces el promedio de las distorsiones de entrepiso entre los niveles superiores adyacentes. Entonces, si tenemos esta irregularidad extrema de rigidez y estamos utilizando lo que es una edificación en categoría A1 o A2, ya sea un hospital en este caso o una clínica, entonces tenemos que modificar todo eso, porque no se permiten irregularidades en esta parte. En cambio, si estaríamos construyendo un hotel que se ubica en la categoría C, y esté en la zona 4 y 3, también nos dice que no se permiten esas irregularidades. Pero si tendríamos esa misma edificación, por ejemplo acá en Madre de Dios, que esté en la zona número 1, entonces nos dice que no hay restricciones, que sí podemos construir esa vivienda o ese hotel allá en Madre de Dios, o en Ucayali, o en Loreto, o en la parte del Puno. Sí podemos construirlo eso, pero en otras zonas, en otras ciudades no se permite. Por ejemplo, acá tenemos unificación irregular en las dos direcciones, pero tenemos continuidad de masas, no varía lo que es la planta en los pisos adyacentes. Entonces aquí no tenemos ese tipo de irregularidad, ¿no? Entonces no castigamos por esto. Continuamos en la irregularidad de masa o peso. Así que se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso determinado según el numeral 4.3 es mayor que 1.5 veces el peso de un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos, claro, porque para lo que es azoteas, por ejemplo, el valor de la carga viva
en caso de viviendas utilizamos 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces no se aplica esa parte, pero sí en los pisos normales. Pero si esta regularidad de masa peso en nuestra edificación, ya sea en la azotea, en el último piso, y no utilizaríamos, ¿no? Pero si este piso de aquí también sería similar a un piso típico como el anterior. También lo que es la irregularidad de geometría vertical, dice que la condición es irregular cuando en cualquier de las direcciones de análisis la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor a 1.3 veces la correspondiente dimensión en el piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni sótanos. También podemos ver la geometría vertical y la discontinuidad de los sistemas resistentes, ¿no? Se califica en la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical. Por tanto, por un cambio de orientación como en un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25 de la correspondiente dimensión del elemento. Entonces, por ejemplo, nuestra edificación de todas estas irregularidades tiene por decir irregularidad de masa o de peso, un valor de 0.9, y tiene un valor, también tiene una irregularidad por discontinuidad en los sistemas resistentes de 0.8. entonces utilizaríamos el valor de 0.9 para lo que es la irregularidad en altura. Tendríamos entonces un valor para I0 de acá de 0.9. Por ejemplo, estamos utilizando un sistema dual con valor a 7, 0.9, y tenemos que calcular también la irregularidad en planta. Para esto continuamos. Todavía nos falta lo que es esta irregularidad en altura, donde nos dice que discontinuidad extrema de los sistemas resistentes, para el cual vemos un valor de 0.6. Cuando dice que supera el 25% de la fuerza cortante total, entonces sería 0.6. pero si también nos da este valor y tenemos también una discontinuidad por irregularidad de masa peso, tendríamos que tomar solamente el valor del mayor. Y luego vemos lo que es la tabla número 9 de irregularidades estructurales en planta. Tenemos la irregularidad torsional, para lo cual nos da un valor de 0.75, una irregularidad torsional extrema. También vemos la tabla número 10. Como indicaba anteriormente, por ejemplo, si tenemos un estallo en calificación categoría B en la zona 1 sin restricciones, entonces podemos construir. Pero si tenemos este estallo ubicado, por ejemplo, en Cusco, nos dice que no se permiten irregularidades extremas, entonces no podemos construir. Tendremos que modificar, que no haya esa irregularidad torsional extrema, ya sea en planta o en altura, ¿no? También de las esquinas entrantes. Dice que de las esquinas entrantes, la estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores al 20% de la correspondiente dimensión total en planta. De nuestra edificación podemos observar, estas son las esquinas entrantes. Tendríamos que calcular, bueno, acá está la columna, perdón, la viga, no, esto es el voladizo, la viga, tenemos que calcular estas esquinas entrantes. Bueno, en esta parte no nos importa porque es voladizo. Las esquinas entrantes, tanto en esta parte, bueno, a simple vista podemos observar que la dirección X hay esquina entrante, en la dirección Y posiblemente no haya. Entonces podemos
ver, ¿no? Por ejemplo, en esa dirección X podemos castigar por 0.9 el arriba de planta. Continuamos. También lo que es discontinuidad de diafragma. La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores del 50% del área bruta del diafragma. También existe irregularidad cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis se tiene alguna sección transversal del diafragma con área neta residente menor que 25% del área de la sección transversal total de la misma dirección calculada en las dimensiones totales de la planta. Entonces ahí podemos castigar con 0.85. y si acá en sistemas no paralelos nos dice que se considera no existe irregularidad cuando se encuentra en cualquiera de las direcciones del análisis los segmentos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. Entonces podemos castigar con 0.9, ¿no? Si tenemos nos dice que esta irregularidad por sistemas no paralelos de 0.9, también tenemos esta discontinuidad en nuestra legislación y una discontinuidad por esquinas entrantes, entonces tomamos el mayor, en este caso sería de 0.9. Ojo, esto es para cada dirección, analizamos en el eje X y en el eje Y. Tanto puede haber esquinas entrantes en la dirección X, pero no en la dirección Y. Entonces, eso es para cada dirección, ¿no? Entonces, una vez obtenidos estos factores de irregularidad, vamos a tender a hacer la multiplicación. Por ejemplo, esto de acá también es 0.9, habiendo irregularidad en planta y en altura. Entonces, el valor para R, por ejemplo, en este caso sería R en la dirección X. En la dirección X, el valor de X sería 7 por 0.9 por 0.9, teniendo un valor de R sub X igual a 5.67. Y cabe la posibilidad que analizando lo que es la dirección Y, analizamos la dirección Y y esta dirección, o en este sentido de la dirección Y, nuestra edificación sea regular, entonces, y también sea de sistema de muros estructurales, tendríamos un sistema estructural en lo que es en Y, entonces tendríamos un valor de 7. Entonces RY igual a 7 y el RX igual a 5.67 para poder analizar en cada dirección. Luego vemos en el capítulo 4 lo que es el análisis estructural, lo que es la estimación del peso. Podemos ver la determinación del peso sísmico. Tenemos el péndulo. Calcular el peso por ejemplo aquí la masa del peso 1 está definido por la mitad del primer piso, la losa, y la mitad del segundo piso. El peso 2 de la misma manera y el peso 3. El peso 4 prácticamente la mitad del último piso y el techo o la azotea si hubiese, ¿no? Entonces la sumatoria de estos 4 pesos nos da el peso total de la edificación. Tenemos lo que es el análisis estático o de fuerzas estáticas equivalentes. Nos dice que existe una distribución de fuerza sísmica en altura. Las fuerzas sísmicas horizontales en cualquier nivel corresponde a la dirección considerada. Se calcula mediante lo que es la fuerza I, la fuerza en el piso I, ya sea en el piso 1, piso 2, igual al valor de A sub I por la cortante, donde el valor de A sub I va a ser igual al peso del piso multiplicado por la altura del entrepiso elevado a lo que es el exponente K dividido entre la sumatoria de los pesos sub J por H sub J elevado al exponente K.
donde nos indica que n es el número de pisos de la edificación, k es un exponente relacionado con el periodo fundamental de vibración de la estructura, el t, en la dirección considerada que se calcula de acuerdo. Tenemos dos puntos. El a dice que para un periodo fundamental menor a 0.5, k es igual a 1. Entonces, si tendríamos, por ejemplo, un periodo fundamental de 0.47, tomaríamos un k igual a 1 en esta parte para hallar lo que es el a sub i. Y para un periodo fundamental mayor a que 0.5 segundos, el k va a ser igual al 0.75 más el 0.5 multiplicado por el valor del periodo fundamental en cada dirección, ¿no? Que esto debe ser menor a 2 segundos. En todo caso, si el k, por ejemplo, nos da un valor de 2.3, tomaríamos k igual a 2 segundos. Podemos observar aquí el peso número 1, el peso número 2, el peso número 1 y el peso último, ¿no? Tenemos los masas, el péndulo, la distribución de fuerzas, el triángulo, la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza n. La sumatoria de las fuerzas vendría a ser lo que es el cortante de la base. También lo que es el periodo fundamental, como podemos observar aquí, el periodo fundamental, el valor de t, en este caso nos dan una fórmula para hallar el valor de t, una fórmula aproximada. El periodo fundamental va a ser igual a la altura nominal entre el valor de ct, donde el valor de ct es según el tipo de sistema estructural. Por ejemplo, si tenemos pórtico, sistema porticados, el valor de ct va a ser igual a 35. Si tenemos pórticos, resistencias y las cajas de ascensor y escaleras, bueno, en la caja de los ascensores vamos a utilizar muros de concreto. Entonces en esta parte utilizamos ya un CT igual a 45 y un CT igual a 60 sería para estructuras de mampostería y para los edificios cuyos elementos resistentes sean muros de corte. Por ejemplo, aquí sería lo que es albañilería. Y para el método dinámico tenemos también un periodo fundamental según lo que es este valor, ¿no? Lo que es el peso y todo, la gravedad, el valor de phi. Pero a realizar o trabajar con lo que es el análisis estático, ya obtenemos un valor de t para el dinámico, entonces no es necesario utilizar esto. Pero para ser más exacto, modelamos la edificación, nos vamos a ver lo que es en las tablas y en el modal vamos a observar y podemos obtener lo que es el valor del periodo exacto. Es decir, modelamos toda la edificación, lo corremos y obtenemos el primer modo, que es el valor de lo que sería el valor del periodo fundamental. El periodo viene a ser el tiempo de un ciclo, ¿no? Es decir, el tiempo en que una edificación va a tender a desplazarse, ir por ejemplo en la dirección X, desplazarse para X positivo, regresar a X negativo y volver a su estado normal. Esto es el periodo fundamental, es un tiempo en segundos. También para el análisis dinámico modal espectral tenemos el paso 1, un recuento de los modos deformados y periodos. Por ejemplo, tenemos el modo 1, un desplazamiento normal. En el modo 2 ya tenemos un desplazamiento con torsión, y en el modo de periodo 3 tenemos torsión, ¿no? Mayor torsión. En el paso 2, nos indica lo que es la lectura del espectro de respuesta. En el paso 3 vemos las respuestas modales.
Y el paso 4 nos habla de lo que es un reencuentro del momento, de la fuerza nominal, de la fuerza cortante en cada modo. Ejemplo, el momento flector en la base de un pilar. El momento 1B, el momento 2B, el momento 3B, ¿no? Y lo que es el momento flector resultante. En esta parte, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, lo que es el momento 1-1, momento 2-2, o también podemos ver la envolvente. El envolvente ya es prácticamente para el diseño. Tenemos también lo que es el análisis dinámico tiempo-historia, que es el análisis dinámico, análisis no lineal dinámico, conocido como tiempo-historia o time-history. También existe lo que es el análisis no lineal dinámico, no lineal estático, conocido como pushover, donde trabajamos con lo que es los espectros de respuesta. Para análisis dinámico tiempo historia vemos lo que es los materiales, vemos las condiciones de los materiales, vemos los datos para poder ser más exacto. Claro que no es un tema para diseñar una edificación, es un tema de investigación, pero si lo podemos diseñar con análisis tiempo historia, la edificación genial, excelente, ¿no? Vamos a ver el pequeño video. Esto es el desplazamiento en lo que es un análisis tiempo historia. Como se puede observar, ese es el desplazamiento que tiene la edificación. Entonces este método es más aproximado a la realidad del material. En esa parte podemos observar que en nuestra edificación también podemos hacer eso. Y bueno, en esta parte vamos a ver también el análisis estático no lineal del pushover en the file. Tenemos las combinaciones. Bueno, acá esto es ya prácticamente para ver lo que es el análisis estático y el análisis dinámico. Tenemos lo que es de measure, el delta, patrones de carga, los patterns. Podemos observar acá las cargas que hemos ingresado, lo que es el peso propio, lo que es el peso de la azotea, la carga, está conocido la azotea como residuo, lo que es la sobrecarga de uso y la sobrecarga azotea, ¿no? Tenemos lo que son los sismos estáticos, también podemos considerar el viento, la carga de nieve, el empuje del terreno, en el caso del sótano, el peso propio, según el tipo de carga que vamos a utilizar. Pues si los sismos estáticos vienen a ser tipo sismo o como el viento, bueno, pues tiene su definición en inglés. También podemos observar el espectro, las combinaciones, los casos, las combinaciones que podemos obtener, las combinaciones ya prácticamente para diseño, ¿no? Las combinaciones. También en esta edificación podemos observar lo que es los materiales. Podemos ver lo que es frame section, definir lo que es materiales para utilizar. Tenemos columnas, vigas, lo que es la losa, los muros, todo eso lo que utilizamos, ¿no? También definimos los materiales, las propiedades, si utilizamos acero, concreto, entre otros, ¿no? Según la norma que estemos trabajando. Podemos trabajar, tenemos lo que es el espectro. Por ejemplo, podemos trabajar con la norma clínica peruana, en este caso que estamos viendo de diseño sismo resistente, norma 030, o podemos trabajar ingresando lo que es
ingresando nosotros mismos nuestra función, ¿no? Nuestra función. Bueno, yo trabajo con ingresando por esta parte, por ejemplo, adicionando función. Podemos adicionar según lo que tenemos, por ejemplo, la zona 2 y todo. Las funciones, las irregularidades. Hablábamos con presión la dirección X. Tendríamos irregularidades tanto en planta como a altura de 0.9, según el suelo, la categoría, la zona, el nombre que podemos colocar acá, SX, espectro X. Podemos ver la dirección, el espectro, y lo podemos convertir a usuario definido para que esté dentro de lo que es dentro del programa. O también pero en esta parte, cuando ya diseñamos o vamos a correr el análisis dinámico, en las combinaciones tenemos que ver que esta parte esté multiplicado por la gravedad, cosa que si nosotros introducimos nuestra función, ya se carga, se guarda, y podemos trabajar sin colocarle lo que es la gravedad, porque ya está colocado ahí el valor del espectro, lo que se han empezado las aceleraciones. Por ejemplo, podemos correr la edificación. El último punto del capítulo 5 es los requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. Para esta parte vamos a ver lo que es la determinación de desplazamientos laterales, para lo cual este desplazamiento relativo va a ser igual a, para sistemas regulares, es de 0.75 por R, el 75% del valor de R. Y sistemas irregulares solamente es el valor de desplazamiento por R, ¿no? Porque la parte superior castigamos a la reducción. Bueno, en el sistema irregular, si ya tiene irregularidades, ya tienes lo que es valores y ya está reducido, entonces no es necesario calcular, castigar mal, ¿no? Y lo que es desplazamiento lateral relativos a misiles. En esta parte podemos observar lo que es las derivas. También nos dice que en un piso, por ejemplo en este piso, podemos observar que el desplazamiento va a ser el promedio de todos los desplazamientos en este piso. Por ejemplo, en este eje puede ser el mismo, acá puede variar, aquí puede ser diferente. Entonces el promedio de estas distorsiones trabajamos para poder ingresar a esta formulita, donde vemos la relación entre la distorsión y lo que es la altura del piso. Vamos allá a lo que son las derivas. Entonces acá tenemos en desplazamientos laterales relativos a misiles, tenemos para concreto, nos habla de que el desplazamiento o la deriva máxima debe de ser de 7 por 1000. De acero es mayor, la venidalidad viene a ser menor. Para madera también tenemos que tiende a ser mayor lo que es la deriva. Y para los edificios de concreto armado con muros de altura limitado tenemos un valor de 5 por 1000, ¿no? O 0.005, que va a ser igual a lo que es eso. Entonces prácticamente con esto ya, tanto para análisis estático y dinámico, controlamos las derivas. Si nos cumple, estamos ok, la edificación ya puede ser diseñada.
Es recomendable que para concreto armado, por ejemplo, si tenemos nuestra edificación y la deriva debe de estar entre 0.0068 a 0.063 por lo menos. Entonces, si mantenemos esas derivas, nuestra edificación va a ser bastante económica. Pero si, por ejemplo, nos da una deriva, claro, para máxima deriva de 0.007 por mil, y nuestro diseño, bueno, al realizar nuestro análisis dinámico, por ejemplo, nos cumple, claro que nos cumple con 0.002, pues nuestra edificación está sobredimensionada y estamos perdiendo dinero, estamos aumentando lo que es el valor de la obra. Por lo tanto, hay que tratar de estar siempre cerca a lo que son los límites, tanto ya sea para acero, para albañilería, para madera o para edificios de muros de ductilidad limitada. Agradecimientos al ingeniero Alex Arroyo Vinga de Uniconsultores, al Colegio de Ingenieros, y prácticamente eso ha sido el video. No cayó, ya está corrido. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la edificación y podemos ver los movimientos, los periodos, ya sea lo que queremos ver, ¿no? Ya sea el análisis estático, dinámico. Según la carga viva, desplazamiento según la carga viva. Por ejemplo, tenemos momentos 3, la 1, vamos a utilizar esto. ¿Dónde está? Desplazamientos. Podemos ver lo que es según lo que es, por ejemplo, el sismo estático en X. No lo recordamos. Lo aplicamos. Ok. Y animamos, por ejemplo, esta parte según el desplazamiento de lo que es según el sismo estático, ¿no? En el sentido X. Entonces lo que vamos a ver es el primer modo de vibración de la edificación. En el sentido X va a tender a moverse el primer modo, el más real. El segundo modo es menos real, claro que se considera 13 modos. Podemos verlo. Este es el desplazamiento del sismo estático en Y. El tercer modo viene a ser un modo torsional. También podemos esto es en el sentido Y, el desplazamiento de la edificación. Y el tercer modo sería prácticamente ya un modo torsional, ¿no? Bueno, que se corre el siguiente viento. También podemos sacar las tablas de este proyecto. Podemos ver los resultados, podemos ver las tablas de lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver lo que es del análisis estático o por ejemplo acá los resultados, los desplazamientos ya de lo que requerimos, ¿no? Entonces, y también podemos exportarlo ya después tiempo historia, no hemos trabajado. Podemos ver las reacciones, por ejemplo reacciones en la base. Podemos observar según
según lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un envolvente máximo, cuánto va a ser, por decir acá en toneladas, las resistencias, y podemos obtener todos los valores que queramos de esas tablas. Y como dije, hay que realizar edificaciones que se, al momento de controlar las derivas, que se aproximen a lo que son los límites máximos para poder tener edificaciones conservadoras y edificaciones eh, que tengan que previamente que no se malgaste dinero, es decir, edificaciones económicas. Bueno, eso ha sido el video del día de hoy.